Ayudadme, ayudadme. Tiene un fusil en el coche. Me va a disparar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se trata de un triángulo amoroso que ha culminado en este acto tan violento? Teníamos que averiguar la conexión entre las dos víctimas. No sabíamos mucho más por entonces. Recuerdo estar muy asustada. En cuanto encendí la televisión, dijeron en las noticias que se habían producido varios disparos. Y al fondo vi la furgoneta de mi padre. Algo dentro de mí me decía que mi padre ya estaba muerto. Quiero que se levante. Levántese despacio. Las manos a la cabeza. Pasó todo muy rápido. Sentí mi cuerpo contra la pared y mis pies levantarse del suelo. Mi madre intentaba detenerlo, suplicando. Fue la última vez que la vi. Me dijo: lamento ser yo quien te diga esto, pero Nasba ha muerto. Y le dije: la ha matado él, ¿verdad? Me culpé durante mucho tiempo, porque yo sabía que estaba en peligro. Yo pude salvarla. Sí. Esta es una copia del panegírico que leí. Nasba y yo fuimos de esas amigas de toda la vida. Y ya no podremos serlo nunca. Nicole Sánchez, amiga de Nasba. Deseo a sus hijos una vida llena de recuerdos maravillosos de su madre, que hablaba con ellos constantemente. Y rezo porque sus hijos recuerden cómo sonreía al decir sus nombres. Septiembre de 2015. Yo tenía un negocio de limpieza de alfombras. Un día recibí una llamada y era Nasba. Me dijo: seguro que esta llamada te va a sonar rara. Me eché a reír allí mismo. Le dije: no lo creo, oigo de todo. Y me dijo: mi ex me dio tu número de teléfono. Me dijo que es cliente tuyo y que su casa está impecable. ¿Podrías venir a mi casa? Y le dije: a mí no me parece nada raro. Nos reímos juntas desde el minuto 1. Y seguimos hablando durante 1 hora. Y así fue como empezamos a hacernos amigas. A pesar de que la tuve en mi vida muy poco tiempo y me la arrebataron demasiado pronto. Yo pude salvarla. Si hubiera insistido, podría haberla salvado. Yo le hice esta foto. Karina Olivas, hija de Tomás. Se llamaba Tomás Olivas Ornelas. Nació en Chihuahua, México. Llegué a Estados Unidos con 5 años, junto a mi madre, mi padre y mi hermano. Y vivimos en Phoenix desde entonces. Mi padre trabajó en la construcción toda su vida. Siempre me llamaba en la hora del almuerzo para contarme algún chiste que se le había ocurrido o una historia totalmente disparatada. Esas llamadas eran lo mejor. Conseguían alegrarme el día. ...31 de mayo de 2016. Mi padre no llamó a la hora de siempre. Y creo que eran cerca de las 2 cuando me llamó mi hermano.
Estaba buscando a mi padre. Quería saber si me había llamado o si sabía algo de él. Me dijo que lo había llamado un compañero de trabajo de mi padre porque no había ido a trabajar y que se había producido un accidente y uno de los vehículos se parecía a la camioneta de mi padre. Le dije, déjame llamarlo y luego te llamo. Llamé y llamé, pero no me contestó. Volví a llamar a mi hermano y le dije, voy a ir a su casa, que yo estoy más cerca. Me acerco hasta allí con el coche y así veo si se quedó en casa. Llegué a casa de mi padre y su coche no estaba. Empecé a llamarlo a gritos. Papá, papá, ¿estás ahí? Abrí todas las puertas de la casa. Nada. Tenía el presentimiento de que algo iba mal. Me quedé allí parada, en el salón. No sé por qué, pero encendí la televisión. En cuanto encendí la televisión, dijeron en las noticias que se habían producido varios disparos. Recuerdo ver al reportero hablando y al fondo estaba la camioneta de mi padre. Recuerdo que estaba muy asustada. Recibí una llamada el 31 de mayo de 2016 de la inspectora a la que asignaron el caso. Y me informó de que se había producido un tiroteo en Mesa. Susie Charbel, fiscal. El Departamento de Policía de Mesa me envió fotos del lugar de los hechos. Y también me remitió un sumario de lo que había ocurrido hasta el momento. Sobre las 3:30 de la madrugada, la policía de Mesa recibió una llamada de emergencia. Era una mujer. Estaba muy angustiada y asustada. Ayudadme, ayudadme. Tiene un fusil en el coche. Me va a disparar. ¡Para! ¡Ayuda! No, para. Ayuda, ayuda, ayuda. Y luego el operador oyó disparos. La policía de Mesa corrió hacia el lugar. Cuando llegaron no sabían qué es lo que estaba pasando. Había un SUV blanco que estaba casi encima de la acera y una camioneta blanca se encontraba tras él. Vieron a una mujer gravemente herida, cubierta de sangre, que estaba muy cerca de la camioneta. También había un hombre dentro de esta, con el cuerpo cosido a balazos, que seguía vivo. Pero toda la atención de los policías se centraba en un hombre que permanecía detrás del SUV y que inmediatamente tiró un arma al suelo, un fusil semiautomático. No le veo las manos. Tenemos a uno boca abajo y 2 más heridos por disparos. Johnny, ¿hay algún otro sospechoso? Hay 2 vehículos y un posible tirador. Puede que sea el que estamos apuntando. Los policías no tenían forma de averiguar el próximo paso de esa persona. Quiero que se levante. Levántese despacio. Las manos en la cabeza. No sabían si había víctimas, si había más tiradores, si había más armas o alguien más esperando a tenderles una emboscada. Camine de espaldas hacia mi voz. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Póngase de rodillas. Recuerdo estar sentado en el coche con mi madre, que comía una pera. Le pregunté, mamá, ¿qué es eso? Y dijo, es una pera. ¿Quieres un trozo? Y no sé por qué razón, compartir una pera con mi madre cuando tenía 4 años es algo en lo que pienso mucho. Quizá porque refleja esos pequeños momentos que ya no tendrás.
George Mederos, hijo de Nasba. Cuando alguien muere, todos esos pequeños momentos, que normalmente serían minúsculos, de pronto se convierten en oro. Estoy seguro de que si alguien la viera, lo primero en lo que se fijaría es en lo guapa que era y en el amor por sus hijos. Por desgracia, no tengo muchas fotos con mi madre. En 2009, 2 años después de divorciarse del padre de George, Nasba conoce a Chris Wright. Mi madre me dijo que se iba a casar. Había conocido a un hombre, se llamaba Chris. Noté en la voz de mi madre que estaba feliz e ilusionada. Tenía esperanzas de que fuéramos una familia completa otra vez. Desde el momento en que nos conocimos, me encariñé mucho con él. Tenía mucho carisma. Y solo quería ver lo bueno que había en él, al igual que mi madre. Ella era feliz y yo era feliz. ...2015... Cuando conocí a Nasba, ella era ama de casa. Tenía 3 hijos. Nasba me contó que Chris le había propuesto matrimonio el día que se conocieron. Era la primera vez que se veían. Fue todo muy romántico. Sus hijos y su marido eran su vida. Pero era muy reservada. Dejaba caer alguna cosa de vez en cuando, pero no le gustaba hablar durante horas sobre su vida. Así que yo iba recogiendo lo que podía. Al hacernos más amigas, empecé a darme cuenta de cosas. Notas cuando una amiga está hablando por el móvil con su marido y sientes esa irritación. Por lo poco que me contaba, Chris era una persona beligerante. Y cuando Nasba empezó a contarme más cosas de él, me decía que Chris tenía problemas, que estaba tomando drogas, que tenía problemas de adicción. Solía decirme que Chris tenía un mal día. Ella lo quería y quería que Chris se recuperara. Y creo que no sabía qué hacer. La primera vez que vi a Chris fue cuando le pedí a Nasba que me llevara al aeropuerto porque me iba de viaje. Cuando llegó a recogerme, me sorprendí al ver a Chris allí. Y recuerdo de forma específica que cuando fui a meter mi equipaje en el maletero del SUV, pude ver que había tantas cajas de munición y tantas armas que me quedé perpleja. Apenas cabía una simple maleta en la parte de atrás. Yo ya me sentí incómoda ante eso. Recuerdo que Chris preguntó por qué pasábamos tanto tiempo juntas. Recuerdo que quería controlar la conversación y todo resultaba muy incómodo. Incómoda la conversación, incómodo el viaje en coche. Parecía ser una persona muy violenta. No transmitía buen rollo en absoluto. Puede que se diera cuenta de que yo estaba demasiado presente y pensó que tenía que conocerme y tantear el terreno. Ella no dijo ni una palabra durante el trayecto, simplemente estaba allí. Y recuerdo pensar, esto es lo que debe suceder todos los días. Aquello fue un punto de inflexión. Supe todo lo que tenía que saber en 30 minutos. Supe que era un hombre controlador. Supe que probablemente él no traería nada bueno.
El 31 de mayo de 2016, la policía de Mesa, Arizona, acude a una llamada de emergencias por un tiroteo. Era caótico. No sabían quién era quién. No habían identificado a nadie y estaban intentando averiguar qué había ocurrido. ¿Lo tienes? No. Ve a por él y espósalo. Las manos a la espalda. ¿Lo tenéis? No se mueva. Arrestaron al sospechoso en el lugar de los hechos. Resulta que su nombre era Christopher Glenn Wright. Los agentes se lo llevaron a comisaría. Se dieron cuenta de que Christopher era capaz de llevar las manos esposadas desde la espalda hacia adelante, pasándolas por las piernas. Esto es muy peligroso porque podría coger fácilmente el arma de un agente o cogerle por el cuello, así que lo consideraban una persona muy peligrosa. Salga despacio del coche y póngase aquí. Al suelo y de rodillas, mirando hacia el coche. Arrodíllese ahí. Gracias. ¿Bien ahí? Coja aire. Extienda los brazos. Abra las manos. Les posaremos las manos a la espalda, ¿vale? Hacia atrás. Cuando esté esposado va a levantarse. Vamos a llevarlo a una sala. Cuando llegue, se pondrá de rodillas, tal como está ahora, ¿vale? ¿Le parece bien? Sí, señor. Bien. Le agradezco que colabore. No se olviden de mis zapatos. Sí, más tarde, ¿vale? Le ayudo. Vamos por aquí. Yo le guío, ¿vale? Luego cogemos el zapato. ¡Pare! En ese momento se puso agresivo. Tuvieron que dispararle con una Taser. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Basta! ¡Ya paro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Va a obedecernos? Sí, señor. Entiende que lo que acaba de pasar es culpa suya, ¿verdad? Sí, señor, sí. ¿Nos dejamos ya de tonterías? Sí, por favor, llévenme a la sala. Pudieron controlarlo y llevarlo dentro de la comisaría. Su comportamiento era típico de una persona que había tomado algún tipo de estimulantes. Decía cosas sin sentido. El interrogatorio de Chris fue bastante incoherente, por decir algo. En el lugar de los hechos identifican a la víctima como la mujer que llamó a emergencias, la mujer de Chris Nasba. La segunda víctima, Tomás Olivas, se aferra a la vida en un hospital cercano. Teníamos que averiguar qué conexión había entre las dos víctimas. En aquel momento me preguntaba, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se trata de un triángulo amoroso que ha culminado en este acto tan violento? No sabíamos mucho por aquel entonces. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada de la inspectora diciéndome que Wright había confesado los hechos. Chris, soy la inspectora Van Galder. ¿Cómo está, señora? Estoy bien. Tengo entendido que querías hablar con alguien, ¿es correcto? Sí, señora. Le contaré la verdad de todo. Todo lo que ocurrió y por qué. De principio a fin. Ella tenía que morir porque me estaba engañando. Me engañaba con un hombre. Me había dicho quién era. No me importó. Sé que tenía una relación con un hombre mexicano. Vi a un mexicano y a ella entrando en el coche y me volví loco. Completamente loco. Así que cogí mi rifle Daniel Defense 556 MK-18 y le disparé a ella unas 3 veces y otras 3 veces al otro hombre. Acusó a Tomás de haber ido allí para verse con Nasba, que él y Nasba tenían una aventura y que los mató porque se lo merecían, eso dijo.
O sea, que llegaste a la conclusión de que tenías que matar a ese hombre. Sí, era mi intención después de todo lo que me había hecho. Vale. Odio a los malditos inmigrantes y volvería a hacerlo. No mostró ni parecía tener ningún remordimiento. Lo dijo él mismo. No había sentido nada y volvería a hacerlo. Policía de Mesa, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, llamaba porque quería información sobre el tiroteo que ha ocurrido en Mesa. Lo he visto en las noticias. La camioneta se parecía mucho a la de mi padre y no conseguimos localizarlo. Vale, los agentes todavía están trabajando en ello, pero les diré que la llame. Nadie me daba ninguna información. Empecé a buscar en Google todos los hospitales de la zona y los llamé. No tenemos ningún paciente con ese nombre. Me repetían una y otra vez. Llamé a mi madre al trabajo y me dijo que enseguida volvía. Sentía una gran tristeza, porque algo dentro de mí me decía que mi padre había muerto. Esa sensación no se iba. Pasaban las horas y seguíamos sin noticias. Y de repente me asomé a la ventana y vi un coche de policía aparcando en la entrada de mi casa. Nunca olvidaré la cara de mi madre. Cogió aire y no dijo nada. Se quedó allí sentada. Tardamos mucho tiempo en decidir quién iba a abrir la puerta. Creo que ninguna de las dos queríamos hacerlo, porque en el fondo sabíamos lo que nos iban a decir. La inspectora nos pidió una descripción física de mi padre. Algo distintivo, como algún tatuaje, cicatrices. Cuando le dije que mi padre tenía una bolsa de colostomía en el estómago, recuerdo que bajó la mirada y dijo, sí, es él. Luego nos confirmó que había muerto en el hospital. Con los años, empecé a alejarme de Chris. Creo que fue algo progresivo. Hubo una época en la que había perdido su trabajo porque lo habían pillado fumando marihuana en el trabajo. Y se notaba que, por entonces, Chris estaba enfadado con el mundo. Yo era un niño con sobrepeso y recuerdo que Chris me ponía motes, picándome. Se burlaba de mí y me humillaba. A veces mi madre le llamaba la atención. Chris, ya basta. Chris, para. Pero con el tiempo dejó de enfrentarse a Chris y él se volvió mucho más agresivo. Abofeteaba a mi hermano pequeño, también a mí. Abofeteaba a mi madre. La agarraba por la cara para besarla. Y si ella se negaba, él la besaba igual. Y la abofeteaba hasta que lo besaba. O la manoseaba. La empujaba contra la encimera. Cosas así.
En abril o mayo de 2016, justo antes de morir, Nasba me enseñó una foto de su brazo destrozado. Y me dijo, Chris me partió el brazo con una puerta. Le dije que si se iba de casa, podía recogerla. Pero me dijo que no. Que Chris iría a terapia y que esperaba que funcionara esa vez. Yo le dije, esto es muy grave, es crítico. Un día Nasba me confesó que iba a pedirle el divorcio. Pero hubo un montón de problemas porque el terapeuta le aconsejó que no le pidiera el divorcio mientras estaba en terapia porque no estaba en condiciones de firmar ningún documento. Yo estaba con el corazón en vilo, aterrorizada. Tenía miedo por ella. Le dije, voy a ir a tu casa. Vamos a hacer las maletas y tú y los niños os venís para mi casa. Le supliqué que viniera conmigo. Me dijo que no podía irse de casa. No podía. Nunca supe nada más de ella. Eso fue todo. Como en todos los casos de violencia de género, es algo que avanza progresivamente. Yo no me di cuenta de que la situación en casa no era normal y que había abusos hasta que me gradué en el instituto. Uno de los últimos días que vi a mi madre con vida, Chris me estaba insultando, humillándome. Así que decidí que ya no podía aguantarlo más. Entonces recuerdo que caminé hacia la puerta para marcharme en el coche. Y es cuando miré por encima del hombro y vi a Chris viniendo hacia mí. Todo pasó muy rápido. Recuerdo que me empujó contra la pared, agarrándome del cuello, y empezó a golpearme. Sentí mi cuerpo contra la pared y mis pies levantarse del suelo. El único pensamiento que tenía era escapar. Le daba patadas para quitármelo de encima. Entonces Chris se cayó y me fui. Mi madre me llamó llorando. ¿Por qué le has hecho eso a Chris? Le dije que estaba harto de que Chris nos tratara así, de que nos controlara. Le grité a mi madre. Chris es horrible, es malvado. Estaba realmente harto de él. Cuando volví a casa, mi madre estaba en el coche con Chris. Chris no me dirigió la palabra. Se negó a decirme nada. Fui hacia donde estaba mi madre y hablé con ella. Me dijo que volvería pronto. Chris miraba todo el rato al frente. No nos dirigió la palabra a ninguno de los dos. Ni nos miró, solo callaba. Y luego se fueron. Y nunca me dijeron a dónde iban. Fue la última vez que la vi. Después de aquello, me fui a mi habitación y vi un poco la tele en mi cama y me quedé dormido. Me desperté al día siguiente, bastante temprano, serían las 7 o las 8. Escuché que llamaban a la puerta. No sabía dónde estaba mi madre ni Chris, mi hermano mayor, mi hermano pequeño y yo. Bajamos las escaleras y había 2 policías. Y nos hicieron preguntas individualmente, por separado. Me pidieron que describiera la relación entre mi madre y Chris. Me preguntaron si Chris era violento
o si le hacía daño a mi madre. Yo defendía a Chris. Solo les dije que era un padre muy estricto y que no le haría daño a nadie. Sabía que mi madre y Chris iban a volver a casa. Y no quería que Chris tomara represalias en mi contra. Después de hablar conmigo, nos miraron y dijeron: Chris le hizo daño a vuestra madre y no ha sobrevivido. Y mis hermanos y yo nos miramos confundidos. La inspectora nos dijo: vuestra madre ha muerto. Recuerdo a mi hermano pequeño sollozando, a mi hermano mayor llorando e intentando consolar a mi hermano pequeño. Y yo recuerdo que no era capaz de aceptar lo que había ocurrido. George descubre lo que le ha dicho su hermano pequeño a la policía sobre la noche anterior a los asesinatos. Mi madre y Chris volvieron a casa esa noche. Yo estaba dormido, pero mi hermano estaba despierto. Dijo que Chris había ido por toda la casa, habitación por habitación, apuntándonos con una linterna. Pero yo creo que lo que hacía era apuntarnos a todos con el fusil. Mi madre estaba intentando detenerlo, suplicándole: Chris, para. Chris, déjalo ya. Y se fueron de casa de nuevo. Mi madre estaba intentando sacarlo de la casa para que no nos hiciera daño. Hizo muchos sacrificios por nosotros durante su vida y ese día volvió a hacerlo. ¡Ayudadme! Tiene un fusil en el coche y me va a disparar. ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Ayuda! Enviar una patrulla. Gracias. Por favor. No cuelgues. Es duro oír esto, sabiendo que fue lo último que Nasba dijo y que estaba aterrorizada. Christopher Wright había matado a su mujer, prácticamente en mitad de la calle. Y no solo le había disparado a ella, sino que también le disparó a alguien que él pensaba se estaba viendo con Nasba, su mujer. Examiné los registros telefónicos de ambos, de Nasba y de Tomás, porque queríamos saber si Tomás había llamado alguna vez a Nasba o si ella lo había llamado a él. No encontramos nada. Ninguna llamada entre ellos, nada. Así que a pesar de que Christopher no dejaba de repetir durante su declaración que Tomás y Nasba tenían una aventura, no había nada que indicara que esas dos personas se conocían. Así que lo que intentábamos hacer en este caso era analizar los porqués, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué Christopher había decidido matar a su mujer aquella noche y en esa hora en particular? ¿Y por qué mató también a Tomás? Después de haber podido examinar todas las pruebas, las fotos, los informes y la declaración de Christopher Wright, esto fue lo que pensamos que ocurrió en este caso. Christopher Wright estaba furioso. Había estado tomando muchas drogas. Christopher tenía marihuana y antidepresivos en su organismo. Admitió haber comprado mucha marihuana y haberla consumido prácticamente en 2 o 3 días, lo cual es increíble. Se estaba enfrentando a un divorcio que no quería aceptar.
La intención de Christopher, según sus declaraciones, era estrellar el vehículo como fuera y matarla. Empezó a acelerar, iba a más de 150 kilómetros por hora, pero lo que pasó es que giró el volante demasiado pronto y chocó con la acera. Cuando eso ocurrió, Nasba vio su oportunidad. Abrió la puerta para huir y Christopher cogió su fusil, que estaba en el asiento que tenía detrás de él. Tomás iba de camino a su trabajo en una obra. No podemos saber en qué estaba pensando Tomás, pero quizá al ver el SUV subido a la acera, lo que yo creo que él pudo pensar es que se trataba de un accidente y que alguien estaba herido. Entonces vio a una mujer abriendo la puerta del coche y corrió hacia él. Supongo que él solo estaba centrado en ella. Y ella gritaba: «Mi marido tiene una pistola, me va a disparar». Para entonces ella estaba casi a salvo. Pero Chris salió por el lado del conductor y realizó varios disparos. Inmediatamente apuntó con su arma a Tomás. Y en aquel momento, no creo que Tomás tuviera ninguna oportunidad de escapar. Por desgracia para Tomás, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y si hay algo que me parte el corazón, es el hecho de saber que Tomás había parado su coche para ayudarla. Se paró para ayudar a una completa desconocida y lo asesinaron. Es la parte más aterradora de todo. Llevaba sin hablar con Nasba 4 meses. Desde que se había roto el brazo, no pude volver a contactar con ella. No sabía dónde vivía, ni encontré su dirección. No lograba recordar el nombre de su exmarido. Un día me llamó él y me dijo: «Lamento ser yo quien te diga esto, pero Nasba ha muerto». Y dije: «La ha matado él, ¿verdad?». Me culpé durante mucho tiempo, porque yo sabía que ella estaba en peligro. Me sentí impotente y débil y vulnerable por ella. Saber que no pude ayudarla fue terrible. Y saber que yo tenía razón fue aún peor. Christopher Wright es acusado de 2 cargos de asesinato. En este caso, queríamos pedir la pena de muerte porque para mí fue un asesinato premeditado. Christopher había cogido su arma y la había puesto en el asiento trasero para tener fácil acceso a ella. Eso es premeditación para mí. Y lo que más me indigna es que ni siquiera se arrepintió o pidió perdón. En mis 21 años en la Fiscalía he visto realmente a muy pocas personas que no se arrepintieran. Chris se declaró culpable para evitar la pena de muerte. El 31 de mayo de 2016, cerca de las 5:45 de la mañana, tuve un accidente de tráfico, cuando de pronto me di cuenta de que mi mujer estaba llamando a lo que parecía ser emergencias. Mi mujer salió del coche y salió corriendo hacia una camioneta que se detuvo al lado de mi coche. Salí del coche por la puerta del conductor para ir a por Nasba e intenté llevarla de vuelta a mi coche agarrándola del pelo. Ella seguía hablando por teléfono con emergencias, o eso creía. En ese momento volví a mi coche, cogí mi rifle de asalto y le disparé 3 veces a Nasba, otras 3 a un hombre que luego identificaron como Tomás Olivas Ornelas.
El 28 de abril de 2017, Christopher Wright fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El día que Chris fue condenado, lo pasé muy mal. Estaba cabreada y dolida, pero no quería llevar esos sentimientos al juicio. Quería que ella estuviera allí. Y quería, en ese momento, que Chris supiera que ella estaba allí y que no la olvidaríamos. No lo conozco de nada, pero es el hombre que ayudó a mi madre. Tomás murió y fue la última cara que pudo ver mi madre. Murió siendo un gran hombre. Actualmente he cumplido 5 años y medio como militar en activo. Estoy casado con la mujer más maravillosa y cariñosa. Ama a sus hijos tanto como mi madre a nosotros. Creo que ella estaría orgullosa de nosotros. Pero no hay suficientes palabras que quepan en una frase para expresar lo mucho que la extraño. O lo que me gustaría decirle si pudiera hablar con ella otra vez. ¿Es ella? Es preciosa. Su bebé. Su sonrisa. Parece muy feliz. Y él le arrebató todo. Desearía que mi padre pudiera volver. Daría lo que fuera por tener esa última llamada y decirle que lo quiero, que lo echo de menos. Es un héroe. No se lo pensó 2 veces para ayudar a alguien, ni tampoco pensó en las consecuencias. Siempre será mi héroe. Ojalá hubiera más gente como él. Era una tarde tibia de principios de primavera. Las flores apenas comenzaban a brotar en los bordes de las aceras, y el sol descendía con esa calma dorada que hace que todo parezca más tranquilo de lo que realmente es. Era una tarde en la que nadie esperaba que algo pudiera salir mal. Una de esas tardes que parecen inofensivas. Y, sin embargo, fue el inicio de una de las desapariciones más desconcertantes, crueles y profundamente inquietantes de las que se tenga memoria. La pequeña se llamaba Lucía. Tenía apenas 7 años y una sonrisa de esas que se quedan pegadas en la mente. Cabello castaño, siempre recogido en 2 trenzas con cintas rojas que su madre insistía en ponerle todas las mañanas. No era una niña particularmente rebelde ni ruidosa. Era más bien observadora, curiosa, silenciosa. A veces daba la impresión de estar escuchando cosas que nadie más podía oír. Lucía vivía con sus padres en un vecindario de casas bajas, árboles viejos y bicicletas apoyadas en cercas de madera.
Era una comunidad pequeña, donde todos se saludaban por nombre y los vecinos aún pedían una taza de azúcar prestada. Por eso, cuando sucedió lo que sucedió, nadie pudo entender cómo. Nadie. Esa tarde, Lucía no estaba sola. Estaba con su madre y con su tía, sentadas en una terraza de una heladería en el centro del pueblo. Las tres habían salido a celebrar que Lucía había tenido una excelente calificación en su último examen. Fue la madre quien propuso la salida. Quería premiarla, mimarla. Lucía había pedido un helado de chocolate con trozos de galleta, la madre uno de vainilla y la tía apenas un café. Reían, charlaban, como cualquier familia lo haría. La heladería tenía mesas afuera, mesas redondas de metal blanco, cada una con 3 sillas y una sombrilla descolorida por el sol. Era un lugar que los niños adoraban, no solo por los helados, sino por una pequeña fuente que lanzaba chorros de agua que brillaban al caer. Lucía, después de dar un par de cucharadas a su helado, les pidió permiso para acercarse a la fuente. Estaba a apenas unos 10 pasos. Las 2 mujeres asintieron sin preocuparse demasiado. Lucía dejó su silla. Caminó con esos pasos pequeños pero seguros y se acercó a los chorros de agua. Jugaba, reía, se mojaba las manos. Un par de niños también estaban ahí, aunque ninguno de ellos la conocía. Todo parecía normal. Todo. 5 minutos después, la madre volvió la vista para llamarla. Iba a decirle que no se mojara tanto, que luego se resfriaría. Pero no la vio. Frunció el ceño. Se levantó, caminó rápido hasta la fuente. Y allí no estaba. No había rastro de Lucía. La tía dejó la taza de café a medio sorbo y se levantó también. El banco estaba vacío. No había trenzas con cintas rojas. No había risa. No había niña. Solo una toalla rosa mojada, de esas que dan en la heladería para limpiarse los dedos, y una pequeña figura de goma que Lucía siempre llevaba en el bolsillo. Un perrito de plástico azul. Estaba tirado al borde del banco. «Lucía», gritó la madre. Una vez, 2, 3. Nada. Lo que siguió fue el desgarro más lento y violento que puede vivirse. Porque cuando desaparece una niña, y lo hace delante de 2 adultos, en un espacio abierto, con gente alrededor, a plena luz del día, lo que se rompe no es solo la lógica. Se rompe la confianza en la realidad misma. Las primeras llamadas fueron a la policía, luego a los vecinos, luego a los amigos, a los padres de los compañeros de escuela. Todos sabían quién era Lucía, nadie la había visto irse, nadie la vio llorar, nadie escuchó un grito, nadie notó un forcejeo. El oficial que llegó primero al lugar fue un hombre alto, de unos 50 años, acostumbrado a atender peleas de borrachos o robos menores. Al ver la expresión de la madre, al escuchar los detalles, «Estábamos aquí». Ella se fue solo a la fuente. No más de 5 minutos. Algo en su rostro cambió. Una sombra, un escalofrío. Porque él también conocía ese lugar. Él también llevaba a sus nietos allí, y no podía entenderlo. Los agentes acordonaron la zona. Buscaron cámaras de seguridad. Entrevistaron a los pocos testigos presentes. Interrogaron a los empleados de la heladería, pero nadie vio nada. Nada útil, al menos. Algunos dijeron haber visto a un hombre de gorra negra pasar caminando. Otros hablaron de un coche estacionado que arrancó muy rápido. Una mujer mencionó a una persona con gafas oscuras que parecía observar a los niños desde lejos. Ninguna de esas pistas llevó a ningún lado. El coche no tenía matrícula visible. El hombre de gorra no fue identificado. Y la persona de gafas oscuras bien pudo haber sido un cliente esperando a alguien. La prensa no tardó en hacerse eco. En menos de 48 horas, la noticia estaba en todos los noticieros regionales. Niña desaparece a plena luz del día frente a su madre. Los titulares eran tan desconcertantes como los hechos. Algunos medios incluso insinúan que la madre pudo haber mentido. Que tal vez Lucía nunca estuvo ahí. Otros hablaron de trata de personas, de redes criminales, de secuestros express. Pero lo que más desconcertó a todos no fue solo la desaparición,
fue la absoluta falta de ruido. Nadie escuchó un grito. Nadie la vio resistirse. Nadie corrió detrás de ella. Nadie hizo nada. En el vecindario, la paranoia creció como un incendio. Padres que antes dejaban a sus hijos jugar libres, ahora los tomaban de la mano con fuerza. Se suspendieron las salidas escolares, se organizaron grupos de vigilancia. Pero el miedo ya estaba sembrado. Porque si una niña puede desaparecer así, frente a testigos, sin dejar rastro, entonces nadie estaba a salvo. La madre de Lucía dejó de dormir, dejó de comer. Se aferró al sillón del living como si ese mueble pudiera darle respuestas. La tía no volvió a su casa. Se quedó con ella. Ambas se turnaban para revisar el teléfono, esperando una llamada, una voz, una pista. Pero el teléfono no sonó. Al cuarto día, un sobre llegó por debajo de la puerta, sin remitente, sin dirección. Dentro había una única foto. Una imagen borrosa, tomada con un móvil antiguo, donde se veía la silueta de una niña con trenzas, de espaldas, caminando por lo que parecía ser un pasillo estrecho, mal iluminado. Las cintas rojas eran lo único reconocible. Lucía. La madre cayó de rodillas. No lloró. No gritó. Solo murmuró su nombre una y otra vez, como si repitiéndolo pudiera devolverla. La policía analizó la foto. No había metadatos, no había huellas, no había rastro alguno del origen. Pero la imagen era real y reciente. Y eso significaba algo. Lucía estaba viva. El caso tomó un nuevo giro. Ya no era solo una desaparición sin testigos. Era un secuestro cuidadosamente planeado. Alguien estaba vigilando. Alguien se la llevó. Y ahora, alguien estaba jugando. Ese mismo día, apareció un segundo sobre. Esta vez, dirigido a la madre por nombre completo. Dentro, una nota escrita a mano con tinta negra, trazos temblorosos y una sola frase. Ella aún no sabe que está perdida. Las palabras se incrustaron como cuchillas en la piel de todos los involucrados. Porque ¿qué significaba eso? Estaba siendo manipulada, estaba drogada, estaba convencida de que su mundo no había cambiado. Los investigadores ampliaron la búsqueda. Se contactó a agencias especializadas. Interpol fue informada. La imagen de Lucía cruzó fronteras. Pero cada hora que pasaba, la distancia con la niña se hacía más grande. Y mientras la policía se volcaba a rastrear señales, en la oscuridad, el responsable, o los responsables, parecían tener siempre un paso de ventaja. Nadie lo sabía aún. Pero lo que estaban por descubrir en los próximos días sería más perturbador que la desaparición misma. Porque lo peor no era que Lucía hubiera desaparecido frente a dos adultos. Lo peor era que tal vez quien la tomó ya había estado ahí antes. Muchas veces. Y nadie lo había notado. El sobre con la frase, «Ella aún no sabe que está perdida», no fue solo una provocación. Fue un mensaje, un símbolo de poder, de control, de dominio psicológico. La policía lo entendió de inmediato. Ya no trataban con un secuestrador común. Esto no era solo una desaparición. Era una historia meticulosamente tejida por alguien que parecía disfrutar el terror en silencio. La madre de Lucía se llamaba Marcela. Y desde el momento en que vio esa nota, dejó de ser simplemente una madre desesperada. Se convirtió en una mujer con una sola obsesión: encontrar a su hija. No importaban las noches sin dormir, las cámaras que revisar, las teorías que descartar. Iba a encontrarla. Estaba viva. Lo sabía. Y ese mensaje se lo confirmaba. Pero también se lo escupía en la cara. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, activaron un protocolo especial. Revisaron cada segundo grabado por las cámaras de tráfico cercanas. Interrogaron a cada persona que estuvo en la heladería esa tarde. Rastrearon señales de dispositivos electrónicos que se hubieran movido entre las 16:15 y las 16:30. La ventana en la que Lucía desapareció. Pero el secuestrador no había dejado nada. Ni un respiro, ni una grieta, ni una sombra.
A los 6 días llegó un tercer sobre. Esta vez, contenía una hoja doblada con cuidado, escrita a mano. Con un dibujo. Era un bosque. Árboles torcidos, un camino, y una figura pequeña al final. Una niña. En la esquina inferior derecha, alguien había escrito: ¿qué pasaría si nunca aprendiera a regresar? El dibujo era infantil. La caligrafía, temblorosa. Como si lo hubiera hecho alguien con miedo. O alguien que sabía perfectamente cómo provocar miedo. Los expertos en perfilación criminal comenzaron a construir la silueta de quien estaba detrás de esto. Dijeron que era alguien inteligente, frío, con un conocimiento profundo de la psicología humana, que estaba jugando un juego que llevaba tiempo planificando. Pero todo eso era teoría, palabras en una sala con paredes blancas. Lucía seguía sin aparecer, y el tiempo avanzaba como un cuchillo lento. El detective a cargo del caso se llamaba Darío Ortega, un hombre de mirada seca, barba descuidada y fama de obsesivo. Había trabajado en casos complejos, pero nunca en algo como esto. Decía que cada paso en falso que daba lo sentía como si él mismo fuera perdiendo un trozo de alma. Que cada vez que abría un sobre, deseaba encontrar sangre para terminar con la incertidumbre. Pero no había sangre, solo tinta. Y palabras que dolían más que cualquier herida física. Ortega empezó a centrar su investigación en el vecindario. Revisó archivos, revisó denuncias viejas, buscó antecedentes de vecinos con comportamientos extraños, y ahí encontró una grieta. Pequeña, pero suficientemente inquietante. Un año antes, otra madre del barrio, una mujer llamada Sonia Ledesma, había denunciado que un hombre se había acercado varias veces al parque donde su hija jugaba. Un hombre que nunca hablaba, que solo miraba, que se quedaba de pie detrás del CEO sin moverse. Sonia decía que pensó que estaba exagerando, hasta que una vez encontró una nota en la mochila de su hija. Una hoja doblada con una sola palabra. Silencio. Lo reportó. Pero no había pruebas. Nadie más lo vio. El hombre nunca regresó. El caso se cerró. Cuando Ortega buscó esa denuncia, notó algo más. La hoja estaba doblada en 3 partes exactas, al igual que los sobres enviados a Marcela. Y la caligrafía, aunque no idéntica, tenía trazos similares. Como si quien la hubiera escrito, ahora, lo hiciera con más seguridad, con más práctica. Sonia fue llamada a declarar. Mostró la nota, que aún conservaba. Ortega pidió un análisis grafológico. Días después, el resultado fue claro. Había una coincidencia parcial. No era concluyente, pero era más de lo que tenían hasta entonces. Entonces Ortega preguntó algo que cambiaría el rumbo del caso. ¿Recuerda si su hija tenía algún objeto peculiar? ¿Algún accesorio? ¿Algo llamativo? Sí, unas trenzas. Con cintas lilas. Las llevaba siempre. Ortega se quedó en silencio. Porque la imagen era casi un espejo. Trenzas, colores vivos. Niñas pequeñas, mismo vecindario, mismo estilo de rastro. El secuestrador no había actuado de forma impulsiva. Había observado. Había esperado. Había elegido. Mientras tanto, Marcela recibía otro sobre. Esta vez, con algo que hizo que el mundo se le tambaleara bajo los pies. Un mechón de cabello, trenzado, con una cinta roja atada al extremo. La madre se desmayó en el acto. Tardaron más de 1 hora en poder calmarla. Ortega tomó el sobre con guantes, llamó al laboratorio. Pero algo en sus entrañas ya lo sabía. Ese cabello era de Lucía. Lo que nadie esperaba era lo que venía en el reverso de la nota que acompañaba ese mechón. ¿Hasta cuándo dejarán que me quede sola? Era una pregunta dirigida a todos. A la madre. A la policía. A cualquiera que se sintiera impotente. Pero también sonaba como una pregunta escrita por la misma Lucía. Como si el secuestrador la obligara a participar. Como si la usara como canal de comunicación. ¿Estaba viva? Todo indicaba que sí. ¿Estaba siendo manipulada?
Era muy probable. Pero lo que más inquietaba a Ortega era la precisión emocional con la que estaban siendo atacados. El secuestrador no quería dinero. No pedía rescate. No exigía nada. Solo enviaba mensajes. Trazos. Fragmentos de una historia que parecía estar narrando en capítulos cuidadosamente calculados. Como si cada sobre fuera una nueva escena en su obra enferma. Una semana después, Ortega recibió una llamada. Había un niño en el hospital infantil que decía haber visto algo. Se llamaba Bruno. Tenía 9 años y había estado jugando en la fuente el día que Lucía desapareció. Estaba allí con su abuelo, que sufrió un desmayo poco después, razón por la que nadie prestó atención al niño en ese momento. Recién días más tarde, ya recuperado, el abuelo mencionó que Bruno había estado hablando con alguien raro ese día. Ortega fue al hospital, se sentó con Bruno, le mostró una foto de Lucía. El niño asintió. Sí, ella estaba ahí. Tenía una muñequita en la mano. ¿Viste algo raro? ¿Alguien que se acercara? Bruno bajó la mirada. Dudó. Y luego, dijo algo que heló la sangre de Ortega. Un señor la llamó por su nombre. ¿Lucía? Sí, él dijo. Lucía, ven, mamá te necesita. Ortega sintió como el aire se volvía espeso. Tragó saliva. ¿Cómo era ese hombre? Bruno lo pensó, cerró los ojos y dijo, tenía una gorra negra. Y los ojos... No los vi bien, pero su voz era tranquila. Como cuando mi papá me lee cuentos para dormir. Esa frase lo cambió todo. Como cuando me leen cuentos para dormir. Era la descripción perfecta del perfil que Ortega venía dibujando. Un captador. Alguien que no arranca a la fuerza. Alguien que entra sin romper nada. Como un susurro. Alguien que conoce a la víctima. Que se gana su confianza. O que ha estudiado durante semanas cómo sonar familiar. Los medios estaban descontrolados. La presión sobre la policía era feroz. Y los sobres no paraban. El siguiente no contenía ni cabello, ni dibujos, solo una hoja blanca. Y una línea escrita con trazo firme. Las niñas que no se encuentran, se convierten en otras. Ortega golpeó la mesa cuando leyó eso. No de rabia. De comprensión. Había algo más. Un patrón. Un ciclo. Y entonces, al revisar archivos antiguos, lo encontró. Otro caso. Mismo barrio. 8 años atrás. Otra niña. Camila Torres. 8 años. Cabello trenzado. Desaparecida un jueves por la tarde. Estaba con su abuela en el mercado. Se soltó de su mano por 5 minutos. Nunca más volvió. Y lo más aterrador, la abuela decía que Camila había respondido a una voz que la llamaba por su nombre. El caso fue cerrado como fuga. Nunca se investigó a fondo. Ortega reunió las piezas. 3 niñas. 3 desapariciones. Todas en primavera. Todas con trenzas. Todas en un radio de 5 kilómetros. Y en todos los casos, una voz que parecía conocida. Lo que tenían entre manos no era solo un secuestrador. Era alguien que estaba escribiendo una historia con niñas reales. Una historia que llevaba años construyendo. Una historia sin final. Aún. La noche en que el nombre de Camila Torres apareció en los archivos, Ortega no pudo dormir. No era solo una coincidencia. No era un caso aislado. Era el eco de algo más profundo. Algo que venía arrastrándose desde hacía años. El rostro de Lucía, con sus trenzas rojas y sonrisa serena, se fusionaba en su mente con el de Camila. 2 niñas separadas por casi una década, pero unidas por una oscuridad que parecía tener nombre, forma y método. La diferencia esta vez era la voz, una voz que sabía exactamente cómo sonar. Una voz que sabía cómo llamar. Una voz que no pedía permiso. Solo se infiltraba y se llevaba lo que quería. Ortega abrió un nuevo cuaderno. En la primera página escribió con tinta negra, las niñas que no se encuentran, ¿dónde se vuelven otras? Debajo, colocó una línea recta, y en esa línea, marcó los años. 2015. 2023. Y ahora, 3 fechas. 3 niñas. Pero luego, algo le hizo detener el trazo. Había una diferencia.
Camila desapareció sin dejar rastro. Lucía estaba dejando señales, fotos, dibujos, mechones, frases. Era como si la historia estuviera aún en construcción, como si el secuestrador no quisiera cerrarla del todo, como si necesitara que los demás la leyeran antes del final. Una psicóloga forense, la doctora Inés Dávila, fue llamada para analizar los patrones de los mensajes. Se sentó durante horas con cada sobre, con cada hoja, con cada palabra. Y después de 3 días de silencio, miró a Ortega y dijo, no solo quiere que lo escuchemos, quiere que lo entendamos. ¿Y qué está intentando decir? Que no se trata de las niñas, se trata de él, de lo que él cree que está haciendo por ellas. Él no las ve como víctimas, las ve como parte de algo más grande, de algo necesario, como si las estuviera salvando. O transformando. Es una narrativa, una que solo él comprende. Fue entonces cuando Ortega recordó algo que su padre solía decirle de niño. El monstruo que sonríe es más peligroso que el que ruge. Y ese monstruo estaba sonriendo desde hace años. La madre de Lucía, Marcela, ya no era la misma. Su rostro había perdido el color. Su voz era un hilo quebrado. Pero sus ojos ardían. Cada vez que abría un nuevo sobre. Cada vez que el teléfono sonaba sin ser Lucía, su cuerpo entero temblaba. Pero su determinación no. Se negaba a ser una víctima más. Se negaba a dejar que alguien más narrara la historia de su hija sin ella. Una tarde, Marcela fue a la comisaría. Se acercó a Ortega con un papel en la mano. Temblaba, pero hablaba con fuerza. Esto lo encontré en la habitación de Lucía. Estaba entre las páginas de uno de sus cuentos. Era una hoja arrancada de un cuaderno infantil. En ella había dibujado una casa, un árbol, y al costado, un hombre, sin rostro, solo un cuerpo alto, delgado, con una gorra negra. Ortega frunció el ceño. ¿Cuándo fue esto? No lo sé, pero es su letra. Ella lo dibujó. Ese hombre ya lo había visto antes. Ese dibujo cambió todo, porque ahora no era solo que el secuestrador hubiera observado a Lucía. Lucía lo había observado a él. Tal vez lo había visto varias veces. Tal vez incluso había hablado con él. Tal vez había sido parte de un acercamiento progresivo, cuidadosamente planeado. Fue en ese momento que Ortega volvió sobre algo que la mayoría había pasado por alto. Los parques. Camila había desaparecido en un mercado. Lucía cerca de una fuente. En ambos casos, había otros niños. Actividad. Y lo más importante, ninguna vigilancia enfocada en el entorno. El equipo forense trazó un mapa con los lugares frecuentados por niñas del mismo perfil. Edad entre 6 y 9 años, cabello largo, rasgos dulces, familias estables, y un punto en común. Lugares donde podían distraerse con facilidad mientras los adultos bajaban la guardia. Y en el centro de ese mapa, había un punto que Ortega no conocía. El club de lectura infantil del Centro Cultural del barrio. Lo dirigía un hombre llamado Rafael Mesa, 47 años. Soltero, sin antecedentes penales, amable, colaborador. Lector habitual de cuentos en voz alta, demasiado perfecto. Ortega pidió su ficha. No había nada fuera de lo común, ni multas de tránsito, ni viajes sospechosos. Pero había algo que incomodaba. Algo que no estaba en los papeles, pero sí en las palabras de quienes lo conocían. Es muy callado, dijo una bibliotecaria. Tiene una voz muy envolvente, agregó otra. Los niños lo adoran, pero siempre elige los mismos cuentos. Cuentos donde las niñas se pierden en el bosque. Cuentos donde los padres no escuchan. Cuentos donde al final las niñas cambian. Ortega sintió un nudo. Ese patrón no era accidental. Era una declaración de intenciones. Fue una decisión difícil. No había pruebas directas. Pero Ortega obtuvo una orden de vigilancia. Durante días, siguieron a Mesa. Lo vieron salir de su casa con puntualidad.
Lo vieron caminar por los mismos parques donde desaparecieron Lucía y Camila. Lo vieron detenerse a observar, siempre desde lejos. Nunca hablaba, nunca tocaba a nadie. Solo miraba, como quien analiza un mundo del que no forma parte. Un agente encubierto asistió al club de lectura. Grabó su voz, Ortega la escuchó, cerró los ojos. Y la imagen de Bruno, el niño que dijo que el secuestrador tenía una voz como de cuento, volvió a su mente. Era esa voz, suave, precisa, cálida, terriblemente perfecta. 2 noches después, algo inesperado sucedió. Otro sobre. Pero esta vez no llegó a casa de Marcela. Llegó al buzón de la estación de policía. Sin remitente. Sin sello. Solo un papel. Una dirección escrita a mano. ¿Y debajo? Ella sigue sin saber que está perdida. Ortega ordenó un despliegue inmediato. La dirección apuntaba a una zona rural, a unos 30 kilómetros del pueblo. Una casa de campo abandonada, sin electricidad, sin vecinos cercanos, sin ruido. Llegaron en silencio. Rodearon el perímetro, y en uno de los cuartos encontraron lo impensable. Una habitación pequeña, blanca, con una cama, una mesita, unos libros infantiles apilados. Y en medio de la habitación, una cámara, encendida, grabando, pero vacía. Lucía no estaba allí. Lo que encontraron fue aún peor. En la pantalla de la cámara, alguien había dejado un video en loop. Lucía, sentada en la cama, leyendo en voz alta, con una sonrisa suave, tranquila, como si no entendiera lo que ocurría, como si realmente no supiera que estaba perdida. Y mientras la imagen se repetía una y otra vez, Ortega se sintió devastado, porque comprendió algo que nadie quería aceptar. Lucía estaba viva, pero no estaba sola, y quizá ya no era la misma. Esa noche, al regresar a la comisaría, Ortega encontró una carta en su escritorio. No tenía sobre, no tenía firma, solo una hoja con una frase escrita en tinta azul. ¿Cuántas veces una niña puede cambiar antes de no ser reconocida? Y por primera vez, Ortega sintió miedo, miedo real, no por lo que había pasado, sino por lo que aún podía pasar, porque ya no buscaban solo a una niña desaparecida. Buscaban lo que quedaba de ella. La imagen de Lucía sentada, leyendo en voz alta, sonriendo con calma frente a la cámara. Se le quedó clavada a Ortega como un puñal sin filo, no por lo que mostraba, sino por lo que no mostraba. No había lágrimas, no había gritos, no había señales de angustia. Solo esa paz, tan profundamente inquietante, tan antinatural, que dolía más que si la hubiera visto rogando por ayuda. La grabación tenía fecha de 2 días antes. Lo sabían por la marca temporal que el secuestrador, en un descuido o en un acto de deliberada provocación, había dejado activa, lo cual significaba que Lucía había estado allí recientemente, y que ahora, nuevamente, estaba en otra parte, oculta, en movimiento, como una pieza de ajedrez que alguien desplaza en un tablero que nadie más ve. En la misma habitación, junto a los libros apilados, había una libreta. No tenía nombre, ni carátula, pero adentro había palabras, páginas y páginas escritas con caligrafía infantil, desordenada, a veces torpe. Casi todas comenzaban con la misma frase. Hoy me leyeron un cuento, y luego una pequeña descripción. A veces una frase, a veces un dibujo. Siempre con el mismo tono, inocente, suave y desconcertante. Había una niña que entraba al bosque y encontraba una casa sin puertas. La voz le decía que ahí no había miedo. La niña se quedaba, porque afuera nadie la escuchaba, una y otra vez. Variaciones de lo mismo. Historias que no parecían cuentos, sino fragmentos de adoctrinamiento suave. Un sistema que parecía construido no para retenerla por la fuerza, sino para reconstruirla desde dentro. La doctora Inés Dávila, al leer esas páginas, bajó la cabeza y exhaló lento. Esto no es solo secuestro, es reprogramación emocional. Están convirtiendo su memoria en una fábula.
¿Con qué fin?, preguntó Ortega ya agotado. Para que cuando la encuentren, no sepa que tiene que regresar. El silencio que siguió fue más largo que cualquiera, porque esa posibilidad no solo era cruel, era insoportable. Lucía estaba viva, sí. Pero, ¿seguía siendo Lucía? Esa noche, Marcela tuvo un sueño. En él, Lucía no era una niña. Era una sombra con trenzas, sentada en una habitación sin ventanas, hablando con alguien que no se veía. Una voz suave. Una voz que le contaba cosas hermosas mientras afuera todo se derrumbaba. Cuando despertó, sudando, no supo si había sido una pesadilla o una advertencia. Al día siguiente, Ortega recibió la llamada que cambiaría el curso de todo. Una mujer mayor, que vivía en las afueras del pueblo, llamó para reportar algo extraño. Había visto a un hombre con una gorra negra caminar por un sendero del bosque cercano. Dijo que no era raro ver gente ahí, pero lo que le llamó la atención fue que el hombre parecía hablar con alguien, aunque no se veía a nadie más. ¿Qué decía? No pude escuchar, pero tenía una linterna y cada tanto se detenía, como si estuviera dando instrucciones. La mujer no sabía si había niños. No se acercó, pero lo describió como un tipo sereno, como esos que no levantan sospechas. Ortega no dudó. Se armó un operativo con drones, perros, unidades especiales. En cuestión de horas, el bosque fue recorrido de punta a punta. Pero de nuevo, lo que encontraron no fue a Lucía. Fue otra habitación, enterrada bajo tierra, una estructura pequeña, como una cabaña sin ventanas, oculta bajo ramas y tierra. Sin electricidad, sin agua. Con un solo acceso vertical como una madriguera. Y dentro, otra libreta, esta vez más vieja, con otro nombre escrito en la primera página, Camila. El corazón de Ortega se hundió. El caso que creían lejano, cerrado, frío, nunca había terminado. Camila también había estado ahí. También había sido llevada. También había escrito frases similares. El hombre me contó que las niñas que escuchan pueden quedarse. Si cierro los ojos, no me da miedo. La historia termina cuando me olviden. Todo estaba ya allí. El patrón, el lenguaje, la manipulación, el borrado lento de la identidad. Y una frase final. Hoy me dijo que no soy la misma, y eso está bien. Era oficial. Lo que estaban enfrentando no era un caso de rapto con rescate. Era un plan. Un proceso. Alguien estaba fabricando niñas nuevas. O más bien, destruyendo lo que eran para dejar espacio a otra cosa. Una versión modificada, moldeada en silencio, entre cuentos y cuartos sin luz. La mente detrás de todo esto era quirúrgica, delicada y tremendamente peligrosa. Ortega volvió a centrar su atención en Rafael Mesa, el encargado del club de lectura. Demasiadas coincidencias. Su descripción encajaba. Sus movimientos eran erráticos. Y su pasado, aunque limpio en registros, tenía lagunas inexplicables. Años sin documentación clara. Sin trabajo estable. Sin vínculos familiares. Y un detalle más, había trabajado como voluntario en una escuela. El mismo año en que Camila desapareció. Era hora de actuar. Con orden judicial en mano, el equipo ingresó a la casa de Mesa. Un departamento impecablemente ordenado. Silencioso. Con estanterías repletas de cuentos infantiles. Grimm. Andersen. Fábulas populares. Todos con anotaciones al margen, frases subrayadas, y lo más perturbador, una carpeta negra, con dibujos de niñas, rostros, trenzas, sombras, y una hoja suelta en el centro. Ella ya no escucha la voz de su madre, ahora escucha la mía. Fue arrestado, silencioso, sin resistirse. Al ser interrogado, no negó. Tampoco admitió. Solo repitió una frase, una y otra vez. Las historias no se rompen, se transforman, ni una palabra más. Pero Ortega no necesitaba confesión. Lo tenía.
Lo sabía. Lo que aún no tenía era a Lucía. 3 días después, otro sobre. Esta vez fue dejado en la puerta del hospital donde nació Lucía. Adentro, un mapa. Un solo punto marcado. Y una frase. Última página. El lugar estaba a 90 kilómetros. Una construcción abandonada. Una antigua escuela primaria cerrada hace años. El equipo llegó con todo. Cautela. Tensión. Corazones latiendo como tambores. Y en uno de los salones, una cama, una manta, un libro abierto. Y allí, sentada, con la mirada fija en la ventana rota, Lucía. Vestía la misma ropa de la foto. Las trenzas seguían allí, más flojas, más apagadas. Su rostro estaba limpio, pero sus ojos, vacíos. No reaccionó cuando Ortega la llamó, ni cuando su madre, corriendo y llorando, cayó de rodillas frente a ella. Solo levantó la mirada y dijo, muy bajo, ¿esta es otra historia? Marcela rompió en llanto, la abrazó. La rodeó con los brazos. Pero Lucía no respondió al abrazo, no lo rechazó, solo permaneció quieta. Como si no supiera qué hacer con esa cercanía. Había regresado. Sí, pero el precio del regreso aún no se conocía, porque las niñas que fueron transformadas no siempre saben cómo volver a ser quienes eran antes. Y en el fondo de su mirada, donde antes había juego, ahora vivía algo más, algo que nadie, ni siquiera su madre, podía nombrar. Cuando por fin Lucía volvió a casa, no fue como todos imaginaban. No hubo risas, no hubo gritos de alegría, no hubo esa escena de película donde la niña corre a los brazos de su madre y todo parece por un instante recomponerse. Lo que hubo fue un silencio tenso, un aire cargado, como si el universo contuviera la respiración, incapaz de decidir si celebrar o llorar. Lucía estaba físicamente ilesa. Ninguna herida, ningún signo visible de maltrato. Comía, dormía, caminaba. Pero no hablaba mucho. No preguntaba por sus juguetes. No reconocía a su tía. No mencionaba a su escuela. Y lo más alarmante, no mencionaba a su madre por su nombre. A veces, cuando Marcela la tomaba de la mano, Lucía se dejaba llevar, sí, pero con esa pasividad escalofriante que no nace del amor, sino de la costumbre de obedecer. Obedecer en silencio, sin preguntar. Los médicos decían que era un síndrome de adaptación forzada, un trastorno común en víctimas de secuestro de largo plazo. La niña había sido condicionada. Su cerebro había creado una narrativa paralela para sobrevivir. Una versión de la realidad en la que lo anormal se volvió rutina y lo seguro, ajeno. Lucía no estaba traumatizada como esperaban. Estaba reprogramada. Marcela pasaba las noches en vela. La observaba dormir. A veces la niña susurraba cosas dormida. Frases sueltas, fragmentos. El bosque tiene alas. No se abre la puerta si mamá grita. El final es solo para los que escuchan. Palabras que parecían sacadas de un cuento oscuro. Un cuento que nadie había leído, pero que alguien había contado una y otra vez, hasta que la niña lo creyó propio. Una noche, Lucía despertó gritando. No con miedo, sino con furia. Se sentó bruscamente y dijo, «¡No me toques! ¡Tú no eres la voz!». Marcela se quedó congelada. No era su hija quien hablaba. Era otra cosa desde dentro. Una voz que se había instalado, como si compartieran el mismo cuerpo. Los terapeutas decidieron intervenir. El proceso sería lento, doloroso. Habría regresiones, preguntas sin respuesta, crisis. Pero había una posibilidad de recuperar a Lucía, a la verdadera, la que pintaba perritos azules, la que se reía en la fuente, la que comía helado de chocolate con galleta. Pero para eso, debían descubrir qué le había dicho la voz. Mientras tanto, Rafael Mesa, el sospechoso detenido, seguía en silencio. No hablaba. No comía mucho. Se pasaba el día observando la pared blanca de la sala de interrogatorios. No pedía nada. Solo una cosa, repetida en un susurro cada tanto. Quiero contar el final, una y otra vez. Quiero contar el final.
Ortega, agotado, decidió finalmente enfrentarlo de manera directa. Entró a la sala, se sentó frente a él y esperó. Mesa lo miró y sonrió. No viniste a juzgarme, viniste a saber. ¿Saber qué? ¿Cómo termina el cuento? Ortega no contestó. Tenía una grabadora sobre la mesa. Mesa la encendió con un dedo y empezó a hablar. Nadie las secuestra. Ellas vienen. Porque afuera nadie las escucha. Nadie. Afuera, los adultos gritan, se pelean, corren. Afuera hay ruido. Aquí adentro hay cuentos, hay reglas, hay paz. Ortega lo miraba, sin pestañear. Las encerraste. No, les di algo que no tenían. Un propósito. Una historia. Afuera eran hijas. Adentro eran protagonistas. ¿Y Camila? ¿Dónde está? Mesa bajó la cabeza. Camila fue la primera en entenderlo todo. Ella eligió quedarse. ¿En dónde? Silencio. ¿Sigue viva? Mesa sonrió. Eso ya no importa. Ella dejó de ser Camila hace años. Ya no busca regresar. Las palabras eran frías, asépticas, como dichas por un hombre que creía haber hecho algo bueno. Y lo más aterrador era que, en algún rincón de su locura, Mesa no mentía. Creía de verdad que estaba creando algo. Algo nuevo. Algo mejor. No niñas. Personajes. Esa misma noche, Ortega recibió un mensaje anónimo en su móvil. Un número encriptado. Solo una palabra. Marioneta. Y un enlace a un video. Era Lucía. Vestida de blanco. Sentada. Una luz tenue iluminaba su rostro. Alguien le preguntaba, en voz baja, ¿quién eres? Y Lucía respondía, soy quien cuenta la historia. ¿Y quién soy yo? Tú eres la voz. ¿Y mamá? Lucía pensaba, bajaba la cabeza, y luego, ella no está en esta historia. El video duraba 30 segundos, pero era suficiente para destruir el alma de cualquier madre. Marcela lo vio una sola vez. Luego rompió el teléfono. Cayó de rodillas. Y gritó. Gritó como solo grita quien ha perdido a alguien. Sin haberlo perdido físicamente. La policía rastreó la fuente del video. Era imposible determinar su origen. Pero el contenido era viejo. Había sido grabado semanas antes del rescate. Probablemente en la primera habitación. Lo que significaba que, desde el inicio, la intención no era desaparecerla, era reescribirla. Los psicólogos comenzaron con sesiones de recuperación intensiva. Se usaban cuentos ilustrados, música, dibujos, fragmentos de recuerdos, fotos familiares, aromas del hogar, todo lo que pudiera activar emociones reales. Y hubo avances. Una mañana, Lucía miró una foto y murmuró, «Ese es papá». Era una imagen de su padre, fallecido 3 años antes. Marcela sintió una chispa, un puente. La siguiente semana, Lucía tarareó una canción. Era la misma que solía cantar en la bañera, cuando tenía 4 años. Marcela la reconoció de inmediato. Corrió a buscar la grabación en su móvil. Se la reprodujo. Y por primera vez, Lucía sonrió con ternura. Pero también hubo retrocesos. Una tarde, al ver una hoja en blanco, Lucía la tomó y escribió con letra desordenada. «No soy real si salgo del cuento». Marcela rompió en llanto. La hoja temblaba en sus manos como un cuchillo emocional. Lucía estaba entre 2 mundos. El que le fue arrebatado y el que le fue impuesto. Y nadie sabía aún en cuál de los dos iba a quedarse. Ortega siguió escarbando. Revisó decenas de grabaciones, testimonios, rastros. Pero algo seguía sin cerrar. Camila nunca fue encontrada. Y aunque Mesa había confesado indirectamente su rol, nunca reveló dónde estaba. Hasta que una noche, en medio de una tormenta, Ortega recibió un paquete en su casa. Sin remitente. Dentro, una sola cosa. Un cuaderno. Roto. Viejo. Con el nombre Camila garabateado en la tapa. Y dentro, páginas, dibujos, frases. Y al final, una sola entrada.
escrita con trazo débil. Mañana me convierto en otra. La voz me lo prometió. Dice que así nadie me va a extrañar. Ortega cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho. Y supo que, aunque el cuerpo de Camila nunca apareciera, ella ya no estaba en este mundo. No como antes, no como niña, no como hija. Solo como un eco, una advertencia y tal vez el prólogo de otra historia que aún no había comenzado. El cuaderno de Camila se convirtió en una reliquia, no porque respondiera a todas las preguntas, sino porque las reformulaba desde adentro. Cada página era un pedazo de tiempo robado. Cada frase, un eco de una mente infantil empujada hacia lo oscuro sin gritar, sin patalear, sin ruido. Y eso era lo más devastador. La falta de violencia visible no hacía que el horror fuera menor. Al contrario, lo volvía más inteligente, más limpio, más clínico, más perfecto. Ortega lo entendía, y eso lo enfermaba. El daño era psicológico, emocional, narrativo. Se trataba de alterar no el cuerpo, sino el significado de ser alguien. Porque cuando una niña deja de reconocerse como hija, como nieta, como estudiante, como amiga, se convierte en un personaje, una marioneta, una voz que repite lo que otra voz le enseñó. Los días siguientes al hallazgo del cuaderno, Lucía mostró signos de agitación. Comenzó a rechazar ciertos objetos. No quería ver espejos, no soportaba el sonido de puertas cerrándose. Y lo más preocupante, empezó a hablar en tercera persona. Lucía no quiere salir. Lucía no puede dormir si no está la voz. Lucía está en pausa. Marcela intentaba no quebrarse. Cada palabra así la sentía como si una mano invisible le arrancara el corazón por partes. Su hija estaba viva. Sí. Respiraba. Comía. Caminaba. Pero había algo. Algo profundo. Algo atado al alma. Que no regresaba. Que no quería hacerlo. O tal vez que no sabía cómo. Los médicos propusieron una técnica más agresiva. Terapia inmersiva de realidad emocional. Reproducir entornos pasados. Objetos, aromas, sonidos, escenas cotidianas previas al secuestro. Estimulación sensorial extrema para reconectar recuerdos reales. La primera prueba fue una grabación. Una cena familiar, meses antes del secuestro. Marcela, su hermana y Lucía comiendo pizza. Lucía cantando bajito, riéndose, tirando queso por la mesa. Ortega estaba presente cuando pusieron el video. Y la niña lloró, pero no como quien recuerda algo hermoso. Lloró como quien no puede soportar la verdad de haber olvidado algo tan puro. Se tapó los oídos, gritó, dijo entre sollozos: «¡Esa no soy yo! ¡Eso es un cuento falso!». Fue necesario sedarla. Marcela tuvo que salir de la habitación. Cayó en una silla, se cubrió el rostro y solo repitió una frase. ¿Cómo se le explica a una hija que era feliz antes de que la hicieran dudar de sí misma? Ortega no se rendía. Cada día volvía a interrogar a Mesa, pero él ya no hablaba, no emitía palabra. Solo lo observaba con esa serenidad siniestra de quien cree haber ganado. «¿Dónde está Camila?», repetía Ortega. «¿Dónde está la primera? ¿A cuántas más les escribiste un cuento?». Nada. Un silencio tan denso como la habitación sin ventanas donde Lucía había pasado semanas. Hasta que Ortega, en un gesto desesperado, colocó frente a él el cuaderno de Camila. Y ahí, Mesa parpadeó. Por primera vez en días. Lo tocó con la yema de los dedos, lo abrió y murmuró. Ella sí entendió el final. ¿Qué final? Mesa levantó la vista. Y por primera vez, Ortega sintió que esa mirada no era solo de locura, era de orgullo. El que nadie más quiso leer. La policía volvió a excavar en la propiedad rural donde Lucía había sido hallada. Ortega estaba convencido de que allí había algo más. Caminaron el terreno centímetro a centímetro, horas bajo el sol. Y entonces, uno de los perros ladró. Escarbaban, tierra suelta, y a 1,5 metros de profundidad.
una caja de metal. Adentro, restos óseos. Fueron analizados, confirmados. Camila Torres. Casi 9 años después de su desaparición. Junto a los huesos, una muñeca de trapo con un ojo arrancado y una nota escrita con letra infantil. Ahora sí soy parte del cuento. El hallazgo estremeció a todo el país. La historia ya no era solo sobre una niña rescatada. Era sobre otra que nunca tuvo segunda oportunidad. Una que fue olvidada. Una que fue convertida en personaje. Y luego, enterrada. Como un capítulo cerrado que nadie supo leer. Lucía no fue informada de inmediato. Los médicos dudaban. Pero Marcela insistió. Sentía que debía hacerlo. Que debía confiar. Que su hija, en algún rincón de esa mente confusa, necesitaba saber que no estaba sola. Le mostraron la muñeca, no los restos, solo la muñeca. Lucía la tomó entre las manos. La miró. Y muy bajo, dijo, ella la tenía. ¿Quién? La niña del cuarto de al lado. La revelación fue una bomba. Lucía había oído o visto a Camila. Lo confirmó luego con más detalles. No hablaba mucho. A veces lloraba cuando la luz se apagaba. Un día ya no estuvo. Me dijeron que había cruzado la última puerta. Y entonces, en voz casi inaudible, Lucía hizo una pregunta. ¿Dónde está ahora? Marcela, temblando, respondió con la única verdad que podía decir sin romperla. Está libre. Lucía asintió. Abrazó la muñeca. Y por primera vez, desde que había regresado, se echó a llorar sin gritar, sin miedo, sin control. Lloró como una niña que entiende la pérdida, como una niña que, tal vez, estaba volviendo. Aquel llanto fue el comienzo, no una cura, no una solución, pero sí un hilo real, uno que podía guiarla fuera del bosque. Lucía empezó a dibujar otra vez. Las trenzas volvieron, las cintas rojas también, pero ahora las dibujaba a veces sueltas, a veces cortadas, a veces en forma de corazón. Ortega renunció semanas después del cierre judicial, no porque quisiera dejar el caso, sino porque comprendió que ese tipo de oscuridad se pegaba al alma y no quería arrastrarla a su familia. El último día dejó una carta en el escritorio de la jefa de unidad. Decía, algunas niñas regresan, otras se quedan como advertencia en la memoria de los que sí escuchan. Y junto a la carta, dejó una copia del cuaderno de Camila, porque hay historias que no se deben cerrar. Hay historias que deben doler para que no se repitan. Y él lo sabía, porque ese caso lo cambió para siempre. Lucía volvió a mirar su reflejo en el espejo 6 meses después de haber regresado. No fue una mirada larga, fue un segundo apenas, pero fue ella la que la sostuvo. No la sombra que obedecía, no la voz que repetía cuentos, no el personaje fabricado en habitaciones sin ventanas. Fue Lucía, la niña que un día desapareció mientras su madre comía helado, la que jugaba junto a una fuente bajo el sol de la tarde, la que no gritó porque no supo que debía gritar, la que no pidió ayuda porque pensó que lo que estaba viviendo era parte del juego. Y al reconocerse, algo dentro de ella cambió. Esa noche, Marcela le leyó un cuento. Era la primera vez desde el regreso. Un cuento simple, sobre un pato que quería volar. Lucía no dijo nada, solo escuchó. Y cuando terminó, levantó la vista y preguntó, ¿ese cuento termina bien? Marcela sonrió con los ojos húmedos. Sí, termina bien. Lucía asintió. Cerró los ojos y se durmió sin sobresaltos. La terapia continuó. Los progresos eran lentos, pero constantes. Lucía dibujaba cantaba bajito, a veces se reía sola, seguía sin hablar mucho. Pero hablaba. Y cada palabra suya era un ladrillo más en la reconstrucción de esa identidad que le habían arrancado. Rafael Mesa fue condenado. Cadena perpetua sin posibilidad de reducción. El juicio fue rápido, inapelable. Nunca pidió perdón. Nunca se defendió. Solo dijo una frase antes de ser llevado a su celda. Nadie entiende los cuentos hasta que terminan. Ortega no asistió al juicio.
Ya no era policía, pero lo vio por televisión. Y al escuchar esa frase, no se enojó. No maldijo, solo murmuró para sí. Tú no sabes lo que es un final, porque Lucía aún escribe el suyo. Un año después, se inauguró un parque nuevo en el pueblo. En el centro, había una escultura. 2 niñas sentadas en un banco, compartiendo un libro. Una tenía trenzas, la otra, una muñeca en el regazo. No llevaban nombres, pero todos sabían quiénes eran. Lucía asistió a la inauguración. Vestía una chaqueta amarilla y sus trenzas estaban bien hechas. Llevaba una cinta roja en cada una. Caminó despacio, de la mano de su madre. Se detuvo frente a la escultura y durante unos segundos le habló en voz baja. Nadie escuchó lo que dijo. Solo la miró y le dejó un dibujo en las manos de bronce de una de las figuras. Un corazón. Con 2 nombres, Lucía, Camila. El país nunca olvidó el caso. No porque fuera el más violento, ni el más mediático, sino porque puso en evidencia lo invisible, lo silencioso, el tipo de mal que no se anuncia con gritos, sino con susurros, el tipo de monstruo que no arranca la puerta para entrar, sino que llama con voz suave y espera que le abran. Marcela escribió un libro, no sobre el secuestro, sino sobre la reconstrucción, sobre cómo se le enseña a una niña que fue reprogramada a confiar otra vez en lo que siente. Lo tituló Volver a decir mamá. Lucía fue creciendo, con sus tiempos, con sus silencios, con sus pausas, tuvo recaídas, pesadillas, momentos en que la voz regresaba. Pero también tuvo logros. Recitó un poema en su escuela. Se presentó a un concurso de dibujo. Pidió su primer helado sola. Cada uno de esos gestos fue una victoria contra el cuento que otro quiso escribir en su piel. Años después, ya adolescente, Lucía fue entrevistada. Era la primera vez que hablaba en público sobre lo ocurrido. La periodista con cautela le preguntó, ¿qué le dirías hoy a esa niña que desapareció? Lucía pensó. Sus ojos no temblaron. Su voz fue clara. Le diría que nunca fue su culpa, que aunque la confundieron, aunque la reescribieron, ella siempre estuvo ahí. Solo hacía falta que alguien la esperara sin rendirse. Y lo más difícil, Lucía sonrió. Volver a confiar en mi propia voz. La entrevista terminó con aplausos. No porque fuera un espectáculo, sino porque sobrevivir en silencio y regresar con dignidad es el acto más valiente que existe. Camila nunca volvió, pero su historia nunca se perdió. Lucía hablaba de ella como si aún estuviera presente. A veces decía, Camila me regaló su muñeca. Camila me enseñó a dibujar estrellas. Camila no tenía miedo al bosque. ¿Eran recuerdos verdaderos? ¿O eran fragmentos de lo que Lucía necesitaba creer para llenar el vacío? No importaba, porque al final, recordar a alguien es otra forma de traerlo de vuelta. El mundo siguió girando, pero en ese pueblo, cada vez que una niña desaparece por unos segundos en un parque, hay una reacción distinta. Hay padres que corren, que llaman, que no se distraen, que no suponen que todo está bien, porque ahora saben, porque ya nadie dice, estaba con nosotros, no podía pasar nada, porque aprendieron que el peligro puede estar ahí, sentado cerca, con una sonrisa amable y una historia lista para comenzar. Lucía, un día, escribió su propio cuento. Lo tituló La niña que regresó de un lugar sin nombre. Era corto, dibujado a mano, con trazos torpes pero firmes. La historia comenzaba así. Había una vez una niña que no sabía que estaba perdida, hasta que alguien la llamó por su verdadero nombre, y terminaba con una frase que nadie olvidó. No todas las niñas que regresan lo hacen completas, pero algunas aprenden a llenarse con su propia voz. Y así terminó el caso, que comenzó con una niña que desapareció en presencia de 2 adultos. Un crimen sin ruido, un secuestro sin gritos, una reprogramación disfrazada de cuento, pero también una historia de regreso, de resistencia, de memoria. Porque al final Lucía no fue un personaje, fue la autora de su propio final. Y eso fue lo que la salvó.